Y La Pampa fue el puntapié inicial, y ustedes saben que hay rebelión en la granja de Cambiemos. La UCR por un lado, el PRO por el otro, ya hay una interna feroz en la provincia de Córdoba, ya la interna en La Pampa se dirimió, ganó la UCR, y claro, hoy en día este plan financiero está dejando de lado puestos de trabajo, industrias, pyme, ya hasta Coca-Cola dice no podemos más, la embotelladora ya presentó un plan preventivo de crisis. La situación realmente está muy compleja. Entonces decíamos, hay rebelión en Cambiemos. Tiene más chance de ganar las elecciones nacionales, un candidato de la Unión Cívica Radical, un candidato del PRO. Pero es un gobierno muy cerrado, veían que tenían el mejor equipo del mundo, el Dream Team, como decían, y la verdad que está muy lejos de ser el Dream Team. Yo voy a votar Mestre por una razón muy simple. Mestre va con candidatos propios y va con candidatos solamente radicales. Yo creo en las PASO, me gustan las PASO, creo en las PASO presidenciales y no solo eso, fui protagonista de la última PASO presidencial junto con Lilita Carrió. Estoy absolutamente convencido que ganamos todos con las internas. Pero la verdad es que el día pasado tuve varios llamados de Buenos Aires. Para los del interior, sinceramente ya es mucho que te he dicho que se manifiesta de manera permanente que Dios está en todos lados, pero atiende solamente Buenos Aires. Por esa razón, así como en La Pampa fuimos a disputar en interna las candidaturas, con el PRO creo que deberíamos hacer lo mismo. En el caso de ratificar el acuerdo, deberíamos hacer lo mismo a nivel nacional. Cual encastra perfectamente dentro de lo que nosotros venimos postulando. Además, por cierto, fuera poco, la proclamación de la candidatura de Negri y Baldassi ha sido resuelta desde el Poder Ejecutivo Nacional. Hoy, salvando las distancias, me parece que una PASO puede significar la posibilidad de que se amplíe el marco de la oferta dentro de Cambiemos respecto al electorado y que algún electorado que por ahí puede sentirse desencantado se encuentre en una vía de expresión. Muchísima gente apostó en Cambiemos por el cambio, un cambio sustancial, drástico, no se ha dado. Razón por la cual son prácticamente de autoría del PRO y nosotros muchas de ellas estamos en desacuerdo. Nos parece que es bueno entonces poner de cara a la sociedad blanco sobre negro esas diferencias con una candidatura PRO. Recibí llamadas de algunos ministros del gobierno nacional que no lo hicieron como ministros sino como dirigentes nacionales, tampoco como dirigentes nacionales de Cambiemos, sino que lo hicieron en representación del PRO de Buenos Aires. Básicamente que baje mi candidatura. Nosotros me han ofrecido muchas cosas, nosotros lo que queríamos y siempre lo hemos manifestado. En mi caso, cuando fui senador de la Nación en representación de la provincia de Córdoba, uno de los temas fue fortalecer y defender el federalismo, el trato equitativo de los subsidios y demás. Y nosotros no vamos a regalar la identidad a Buenos Aires. Yo creo que un candidato de la Unión Cívica Radical le ganaría a un candidato del PRO y después sería más fácil ganar en las elecciones generales que con un candidato del PRO. Vamos a ver la lista de rebeldes de Cambiemos. Rebelión radical en Cambiemos. Ahí tenemos Martín Lustó, embistió a Mauricio Macri en India y lo desafió a participar de las internas presidenciales. Daniel Kroneberger celebró este fin de semana un triunfo electoral en La Pampa frente a Carlos McAllister. Alfredo Cornejo se despegó de Mauricio Macri y desdoblará las elecciones en Mendoza. Ramón Mestre, lo escuchábamos recién, competirá en las PASOs frente a Mario Negri y reveló que Frigerio y Peña lo llamaron para que se baje. Ernesto Sanz declaró que las PASO pueden ampliar la oferta electoral respecto al electorado desencantado. Ricardo Alfonsín quiere internas presidenciales en Cambiemos y piensa que Lustó le podría ganar a Macri. Ahora, está bien ir a una interna. La última gran interna que tuvo la República Argentina fue en su oportunidad Menem Cafiero, año 1988. Después prácticamente no hubo internas, porque la interna del 2003 no existió, se dirimió una elección general, recuerdan ustedes después, cuando Duhalde era presidente, y después prácticamente casi no hubo internas, así internas con gran participación. La UCR era un partido de ir internas,
era importante la interna radical. La interna justicialista era importante, no está mal ir internas, está bueno que haya internas. Y que la ciudadanía, con la posibilidad de las PASO, opte, como está también bueno, volver a los partidos políticos, ¿no? Volver a ellos, volver a la democracia de los partidos políticos. Está buena la política, ¿eh? Y está bueno participar. Hoy declaró Barata. Querido Gabriel, ¿cómo te va? Uno de los implicados, obviamente, en la causa Cuadernos, y también empezaron a declarar los empresarios. ¿Por qué? Porque Bonadío inauguró lo que es esta mega indagatoria para 101 imputados, 101 personas acusadas 101 imputados. Sí, acusados de cartelización. La mayoría son empresarios y están en los cuadernos, en los listados que aportó Ernesto Clarence, el financista, que muchos nos preguntábamos, ¿qué pasa que no exploran esta vía? Viene alguien, les dice que llevaba dinero, que no tiene nada que ver con el circuito de los cuadernos, por así decirlo, el que estaba escrito. No es el camino Centeno. Centeno. Claro, no es el camino Centeno, sino es el camino que dice Ernesto Clarence, que llegaban emisarios de todo tipo de empresarios, de Ángelo Calcaterra, José Cartelone, Benito Rollo, etcétera, etcétera. Pónganle todos los nombres que quieran porque prácticamente figuran casi todos los grandes contratistas. 101. 101. Esto incluye a la expresidenta Cristina Kirchner y también al mismo puñado de funcionarios que pertenecían a la órbita de planificación. Sacando a ellos, que serán unos 15, ponele, el resto son todos empresarios o integran directorios de compañías. Por eso es importante lo que va a avanzar a partir de ahora, pero es impresionante. Ahora, el detalle no es menor de lo que está haciendo el juez Claudio Bonadío. ¿Por qué? Porque les imputa asociación ilícita. Entonces, si ustedes recuerdan, este caso empezó como una asociación ilícita, los procesó Bonadío por esto en la primera parte del expediente y después la Cámara Federal les dio como un ayudín, una ayudita y dijo, bueno, no. Los empresarios no son lo mismo que los exfuncionarios, salen de la figura de asociación ilícita y pasan al cohecho, porque eventualmente habrán pagado coimas. No, y aparte te voy a decir una cosa, es muy difícil de probar asociación ilícita, ni al gordo valor se la probaron. Históricamente los juicios que tienen esta fórmula o este delito penal son casi candidatos al fracaso. En líneas generales, ¿no? Siempre puede haber excepciones, pero lo concreto es que ahora Bonadío los vuelve a acusar de asociación ilícita, esta vez por cartelizarse, es decir, por generar un pool de empresas que acordaban cómo iba a ser el resultado de las licitaciones y demás, y se postulaban quién había ganado y quién perdía. No protestaba, porque era un circuito de, vamos a decir así, de en que todos estaban todo cartelizado. Claro, será, Antonio, que en la asociación ilícita los amigos como D'Alessio pueden intervenir mejor. Bueno, imagínate un compendio de 101 acusados por este delito. Bueno, pero ¿cuál fue el efecto? Benito Rollo, que se había declarado absolutamente arrepentido, que había confesado el tema de los sobornos a Ricardo Jaime, a Juan Pablo Schiavi, por el tema transporte, por el uso del subte y demás. Bueno, dijo, no, la verdad, yo nada que ver con esto que me están endilgando, no voy a declarar más, yo ya colaboré con la justicia en todo lo que podía. Entonces es la primera muestra de una resistencia a volver a ingresar a la rueda de la asociación ilícita junto con el resto de los exfuncionarios. Pero esta no es una de las únicas novedades que ha habido, porque, imagínate, vamos a tener un cronograma bastante pesado de indagatorias de aquí en adelante, pero hay otros nexos, movimientos en la causa, como lo relataban antes, lo que está ocurriendo en Dolores, en el juzgado federal de Ramos Padilla, como la situación de Stornelli. Y hay una cuestión muy puntual que incluso señalada en la última declaración del ex funcionario Roberto Barata, que apunta a una pregunta, y yo te lo voy a formular en estos términos. ¿Vos sabías que el ex secretario presidencial Daniel Muñoz circulaba en un auto que pertenecería al cuñado de Daniel Angelici? Ni se me había ocurrido. Bueno, esto es algo que estaba en los cuadernos y sobre lo que no se ha iluminado. A ver, vamos por partes. A ver. En los cuadernos de Centeno, si los damos por válidos... Ahí está, mirá. El 2 de junio de 2010, el 12 de mayo de 2010, el 20 de enero de 2010 y el 23 de marzo de 2010, aparece mencionado un Volkswagen Bora 1.8 azul de 4 puertas, cuyo dominio, y lo vamos a... Estaba mostrando, aclaramos la declaración de Roberto Barata ayer, el 19, sí, ¿no? EQL 442.
Cuando pidieron los informes al registro de la propiedad automotor, casi a los comienzos de esta causa, ese auto, ese vehículo, en el lapso que figura anotado en los cuadernos, pertenecía a la firma Armoring Systems. Quizá no te dice nada, no, pero quizás te dice algo el nombre Gustavo Dorf. Gustavo Dorf es cuñado de Daniel Angelici, que, bueno, obviamente presidente de Boca, pero además señalado desde algunos sectores del propio oficialismo, Elisa Carrió, sin ir más lejos, como un supuesto operador dentro de la justicia federal. Haces el vínculo, ¿no? Stornelli, línea Boca, Daniel Angelici y este auto vinculado a Armoring. Aclaremos y recordemos que Stornelli fue jefe de seguridad de Boca. Stornelli fue jefe de seguridad de Boca, claro, en un paso que también lo tuvo muy vinculado a lo que es la entidad Ceneice. Ahora, este vehículo, sobre el cual aparece Centeno anotando inscripciones y que presuntamente manejaba Daniel Muñoz, no tenía ninguna cédula azul, es decir, no tenía nada que te acredite para prestarlo, por ejemplo, de manera legal. Puede circular legalmente. Bueno, no se sabe si... Esto basándose, reitero, en los escritos de Centeno, no dándolos por cierto en absoluto. Pero cuando piden esta información, ahí se frena todo el asunto de la instrucción. No llaman a declarar a Dorf como propietario de este auto. Recordemos que hay gente presa, o hubo gente presa, por el dominio del auto, ¿no? Aparecía el dominio del auto, ibas preso, si eras empresario o funcionario, adentro. Pero sobre esto hay un gran misterio. Y hay un siguiente punto que Armoring Systems, que además es proveedora de ciertos pertrechos de seguridad en la ciudad y en otras provincias también, es llamativo porque si Muñoz manejaba este auto, ¿qué hacía Muñoz manejando este vehículo? Dorf está procesado por Bonadío, pero en otra parte de la causa. Nada que ver con las anotaciones de Centeno, sino por haber tenido alguna vinculación con el propio Muñoz en las sociedades que habían realizado aquí en la Argentina y en el exterior para supuestamente canalizar esos fondos que no puede justificar en torno a los 70 millones de dólares. Toda esta historia... Mucha guita. Toda esta historia, la verdad es que es parte del lado B de Cuadernos, porque si no fuera por o la declaración de Barata o esto que estamos contando en este momento, no sabríamos ni siquiera por qué no se llamó a declarar a alguien que parece muy vinculado al tema judicial y que por estos momentos, junto con todo lo que ha sucedido en torno al fiscal Stornelli, a Marcelo D'Alessio, etcétera, que se postula, digamos, como una suerte de inimputable y se tira sobre la granada que significa cualquier eventual salpicadura hacia el fiscal de parte de la presunta extorsión de la que fue víctima el empresario Pedro Echevest, nos dejaría para pensar con muchos interrogantes. Vamos a entrar de lleno en el hashtag Industricidio. Bueno, estamos Agustín Datelis, que es economista, gracias por venir. José Urtubey, gracias por venir. Daniela Banville y Daniel Aguilar, que es dirigente PYME. Ahora, digamos, en todo es transversal el problema industrial, ¿no? Afecta a todos ya. El promedio, vamos a los números, ¿no? El promedio, el año pasado la industria cayó, según INDEC, 5% en el año. Venimos arrastrando, si yo te comparo las fotos 2018-2015, una caída del 6% en actividad industrial. Las proyecciones para este año no son buenas, 2,5%, nosotros tenemos una proyección de que va a caer la industria. Y te diría el dato más significativo, sin lugar a dudas, tiene que ver con la capacidad industrial ocupada, que está solo en el 56,6%. Esto no se vio desde el año 2002. Si yo me refiero a la inflación, los niveles en los que estamos no se vieron desde el año 92. O sea que esto es como el juego de la oca, vamos en un retroceso permanente, sin lugar a dudas con la necesidad de buscar, en primer lugar, un plan productivo, un plan de desarrollo para la Argentina que contemple la industria como uno de los pilares de la economía. Y en segundo lugar también, digamos, la necesidad de recrear confianza. Hay necesidad de hacer reformas que permitan dotar de competitividad a la economía y a la industria, y para eso se requiere confianza. De lo contrario, yo veo claramente que vamos a seguir en un retroceso, no veo por qué vamos a tener que mejorar, y lamentablemente, en estos primeros 3 meses del año, lo que vamos a ver, así como hasta desde fines de 2015 hasta la fecha, son 107.000 puestos de trabajo fabriles que se perdieron. Si vos lo comparas con la capacidad industrial que se está usando,
todavía ves claramente el gran esfuerzo que hizo el empresario pyme por mantener el trabajo. Ahora vas a ver todos los días esto, o que cerró la distribuidora de Coca-Cola, o que más que cerró el acuerdo preventivo de crisis, o lo mismo que hizo FATE, o lo mismo que hacen un montón de pymes que no tienen quizás notoriedad. Pero me parece que hay que buscar, sin lugar a dudas, un camino, una hoja de ruta de desarrollo concreto para poder salir de esta crisis. Pero le digo a todos, ¿no? A ver, cuando uno escucha lo que firma la Argentina combinamos con la India, es para asombrarse. O sea, vas a aportar limones y huevos. Aportar algo, sumar a lo que acaba de decir José. Digo, primero, un dato actualizado. Digo, acabas de dar los datos oficiales de industria. Hoy salió el dato de FIEL, un organismo que... Si lo dimos cuenta. Mide, 8,5% de caída anual en enero. Quiero decir, más allá de esta caída del año que viene, arranca este año 2019 con una tendencia en la industria muy preocupante hacia abajo. Ahora bien, si te paras en el otro lado, el frente financiero, que es aquel que desvela al gobierno y donde intenta con toda la potencia que pueda tratar de contener que suba el dólar y esas cosas, vas a encontrar que venían en una reducción de tasa de interés, ¿sí? Igual de niveles astronómicos. Sí, el veranito famoso. 74% la habían fijado en octubre más o menos del año pasado para tratar de contener la corrida cambiaria. La vinieron recortando a niveles de 44 y ahora, cuando sale el dato de inflación de enero, 2.9 para el mes, muy por encima de lo que todo el mundo esperaba, ese dato le pone un piso a la tasa de interés y empiezan a subirla. Ayer había estado abajo del 44%, la de referencia, ayer 46%, hoy 49%. Esto es una muy mala noticia, esta nueva tendencia otra vez hacia arriba en la tasa de interés es una muy mala noticia para la industria y te marca que el gobierno prioriza la estabilidad financiera aún a costa de una destrucción más fuerte todavía de lo previsto en el sector de la industria, con lo que eso va a implicar en términos de pérdida de puestos de trabajo este año. Es muy grave la situación y te sumo un dato en lo financiero para cerrar esto que no es menor. Si vos mirás, en el momento en que se llevó la tasa de interés a esos niveles récord de 74%, comenzó a haber un aumento sostenido en los plazos fijos en pesos. Entre octubre del año pasado y ahora subieron más o menos 400.000 millones de pesos, esto es del orden de los 10.000 millones de dólares. Los datos de los últimos días te muestran que frenó y que empieza a caer. Cuidado porque empieza a haber una dolarización de los depósitos a plazo fijo en los bancos que empieza a mostrarte que cierto sector especulativo que venía jugando a los activos en pesos empieza a priorizar el miedo a la codicia, empieza a refugiarse en el dólar y eso puede generar una situación financiera complicada que es una pésima noticia para la actividad industrial que ya viene lanzada en una muy mala ¿Sabes, situación. Antonio, que, perdóname, chiquitito, hoy se conocieron datos del Banco Central, la dolarización de la familia, de los ahorristas minoristas, en enero fue por 1.800 millones de dólares. 1.800 millones de dólares. Así que está empezando la dolarización de los grandes fondos de inversión, lo de los ahorristas nunca paró, ¿eh? Siempre el ahorrista, siempre buscó el dólar como refugio. Yo, bueno, escuchaba los datos, el hashtag es tremendo. Te escuchaba cuando empezó el programa y mostrabas cómo fue creciendo el tema de los concursos preventivos, ¿no? de las empresas. Entonces uno se pone a pensar, más allá de los números que se dieron, podemos decir, José, que la mitad de las máquinas están paradas en la Argentina y que en sectores de los cuales 7 de cada 10 máquinas están paradas. Pero son números textiles, ¿no? En textiles, en automotriz y en otros sectores también. Pero el problema que tenés acá, vos fíjate que cae, ayer sale un informe que cae el uso de la capacidad eléctrica, la demanda eléctrica de las industrias el año anterior un 9,5%. El mismo día, vos lo nombraste recién, el presidente da como una gran noticia y encima en las noticias pone limones, naranjas y mandarinas. Y huevos. Y huevos. Claro, y en la misma noticia vos lees, que Vietnam lo que está planteando es exportarnos más electrodomésticos. Con lo cual, cuando Macri decía que en la Argentina iba a sobrar la energía, tenía razón porque había un proyecto que no incluía a la industria. Esto es que dejarlo claro, estamos disputando y sobre todo en este año, 2 proyectos de país. Uno me primariza la economía y se pone feliz por exportar limones. El que nosotros defendemos, del que habla José, el que tenemos que vivir en el día a día, que si no corremos con el dólar, estamos corriendo con la tasa. Ese país que nosotros queremos, claramente está fuera del proyecto del gobierno. Hay algo que yo escucho los números, Agustín, José, te he escuchado hablar. Detrás de cada número... Ariel.
Agustín José, dije, y Ariel. Detrás de cada número que se da, detrás de cada índice, hay una población. Detrás de todo está la gente, está el ciudadano. Entonces hay una responsabilidad hoy política muy importante. Yo cuando escucho hay que pedirle al gobierno que revea, hay que pedirle al gobierno que cambie el rumbo. Claramente el gobierno no va a revisar nada, no va a cambiar el rumbo, coincido absolutamente con Ariel. Ellos vinieron a hacer lo que están haciendo y ellos tienen varios puntos. Escuchaba hace un ratito todo lo de los cuadernos de Centeno. Los cuadernos de Centeno no hacen otra cosa que ir contra la burguesía nacional. Fíjate la cantidad de empresarios que hay. Son 90 y pico. A ver, no es solamente la venden como los cuadernos, Cristina. Stornelli mismo dijo que Cristina no estaba. Van contra la burguesía nacional, van contra los trabajadores, van contra la prensa libre. O sea, mi solidaridad para todos los compañeros trabajadores de C5N, antes que nada, pero lo vimos ayer en la manifestación en el Congreso cuando se llevan presos a los periodistas de Página 12. Entonces, bueno, a ver, no es un hecho aislado, no es un número aislado. La bicicleta financiera en los 70 funcionó con un sistema de represión contra el pueblo trabajador y un sistema de desindustrialización. No es nuevo esto de industricidio. No es nuevo. O sea, esto es el mismo plan económico, las mismas recetas que se aplicaron en el 76. Pues hay un dato que me parece que es bueno destacarlo, a todos les pregunto, ¿no? Hoy es más que nunca la silla rota. Porque la realidad es que, a diferencia en aquella época una dictadura militar, hoy hay un blindaje mediático que no te muestra la realidad. Ni las protestas de los trabajadores, ni el problema que tienen ustedes, los industriales, las pymes. Es realmente una situación... A mí me preocupa, te voy a ser franco, qué es lo que venía sosteniendo el gobierno el año pasado de cuáles eran los pulmotores para la economía. Por un lado te decía vaca muerta, por otro lado hablaban de la recuperación del agro por cuestiones climáticas y Brasil. Ahora, ya el año pasado, primero veo este año cometiendo los mismos errores que se cometieron en el 2016 y 2017, que es salir por lo financiero y no por lo productivo. Es decir, ahora ya no se llaman LEVAC, se llaman LELIC, en alguna medida tratando o conteniendo un poco el dólar, pero despreocupándose de la economía real. Fíjate con vaca muerta. Hace 2 semanas nos enteramos que producto de un cambio de reglas de juego, obviamente las inversiones que estaban proyectadas bajo un determinado esquema, y ya están entre comillas, con lo cual ya tenés un pulmotor a medias. Roca se retira, me dijeron. Por eso, ya tenés un pulmotor a medias. Por otro lado, Brasil, que es importante tener en cuenta esto, Brasil. La industria automotriz está fuera de competitividad, sufriendo fuera de competitividad. La recuperación que puede tener la industria en términos promedios para la exportación a Brasil también está entre comillas, porque ahora con la posición que asume Bolsonaro de salir a buscar acuerdos bilaterales, yo no sé si Argentina realmente va a poder captar esas exportaciones. Y por otro lado el agro, que en alguna medida, bueno, sí, no podemos, creo yo, estar dependiendo a esta altura del año de cuestiones climáticas, en términos si vamos a tener una recuperación producto del agro o no. Desde Dios. Entonces, ahí es donde yo digo, me preocupa que no se haya tomado nota del problema que tuvimos el año pasado, que hasta abril del año pasado la gran mayoría decía que veníamos muy bien, eran, te diría, muy pocos los que estábamos hablando de que no veníamos muy bien. Y ahora volvemos a cometer el mismo error. Entonces, ahí es donde veo que hay poca, como vos bien decías, poca capacidad de reflexión y poco cambio, poca planificación. No hay capacidad de reflexión y cambio porque es un proyecto político, claramente es un proyecto político, lo que está llevando adelante el gobierno nacional. Como vos dijiste, el año pasado estaban hablando de esto, muy pocos empresarios hablaban de esto. Desde la política lo venimos planteando desde el minuto cero del gobierno de Macri, porque todo apuntaba a esto. Cuando nosotros hablamos de índices de desocupación, voy a insistir nuevamente, cada numerito implica una familia argentina que está sin trabajo.
y cuando se pierde el trabajo en blanco, todos los trabajos de la economía informal también caen, que no están en los índices. Hay un dato que llama la atención, ¿no? Siempre se habla de bajar los salarios. Claro. Ese tema te lo quería tocar. Que es un punto. Ahora, fomentar el consumo bajando los salarios. Porque acá se establece una entelequia que es la clase consumidora. Eso no existe. Existe la clase trabajadora, la sociedad que consume. ¿Está claro? Y vos necesitas retroalimentar ese consumo y un esquema de salarios bajos o de competitividad vía ajuste de salarios para quienes vivimos de este mercado interno, para quienes crecimos 200.000 pymes los últimos 15 años con un mercado interno fuerte, claramente nos funde. Y esta es una discusión hacia adentro del empresariado, porque no podemos caer en esta trampa de discutir una reforma laboral que está planteando el gobierno para ganar competitividad. Porque además desde el lugar empresario te lo digo, no voy a tomar una sola persona si no tengo mercado, si no me administran el comercio exterior, si no podemos tener tarifas subsidiadas o si no tenemos tasas que alienten a la productividad, a la producción. Hoy fui a cambiar un cheque al banco, 50%, bajaron, pero 50% me estaban cobrando para descontar un cheque. Entonces digo, 50%, 49%. Digo, lo que te quiero decir es esto, no es la reforma laboral la discusión. Esta es la discusión que establece el gobierno y es una trampa para nosotros, para los empresarios. Los salarios bajos nos funden, pero además, dígame qué empresario va a tomar gente o va a sostener el personal porque le rebajen los impuestos. Y además, Ariel, digo, la incorrecta lectura del contexto internacional. Vos recién citabas, José, el caso de Bolsonaro, con medidas proteccionistas, de acuerdos bilaterales inteligentes pensados para Brasil y apostando al mercado interno. Tomemos el caso de Donald Trump en Estados Unidos, la apuesta al mercado interno, el proteccionismo sobre sectores industriales, el fomento del consumo, la recuperación del poder adquisitivo de los salarios. Digo, Argentina va en un camino... buscar mercados, completamente, buscar mercados. Y en un mundo que busca mercados, la Argentina toma esta apertura pasiva de este gobierno que nos lleva a esta situación. Insiste en el debilitamiento del mercado interno. Y hoy hubo un factor que muestra una situación muy grave, que fue el aumento en las canastas básicas. Sí, terrible. Canasta básica total, canasta básica alimentaria, que se utilizan para medir... Un jubilado es indigente. Claro, por eso. Que se utilizan para medir pobreza o indigencia. El pero tema de la que crecieron... recuperación del empleo. Recién hablabas que esa es la clave, la recuperación del empleo. Nosotros, desde el norte, el decreto 814... que lo mal incluyeron en la lavada reforma impositiva del año 2017, le dijimos y advertimos al gobierno, señores, es la forma que un empresario pyme del norte tiene para buscar algo de competitividad y generar empleos. ¿Qué es lo que te permitía ese decreto? Compensar el IVA con cargas sociales. Una de las pocas medidas que tenía una economía regional para poder subsistir, o que debería ser una regla en todo. Es decir, la reforma impositiva debería permitir justamente incentivar la creación de empleos. Entonces, no solo no lo hicieron, sino que la medida el otro día, que aislada, insuficiente, de subir el mínimo no imponible a 17.500 pesos, lo presentaron como un plan, bueno, de que ahora empieza la recuperación productiva. Señores, yo creo que tenemos que tener muy en cuenta justamente esto, buscar una planificación integral para incentivar la generación de empleo, no tanto para buscar un blanqueo laboral donde no existe, porque primero hay que generar el empleo. Claro, y después blanquear. Primero generar el empleo, después blanquear. Es que tenés que hablar de... Hay 4 ejes fundamentales para las pymes argentinas, que son consumo, administración de comercio exterior, tarifas y tasa. Discutamos si quieren después. Yo no me niego a discutir la cuestión tributaria. Está bien, que este gobierno la subió un punto por sobre lo que estaba en 2015, la carga tributaria, ¿sí? Pero si quieren la discutimos, pero no es el eje central de la discusión la carga tributaria. Es un tema a discutir fantástico, pero resolvamos alguno de esos 4 ejes, uno de esos 4 jinetes que decimos nosotros que pueden llevar la producción adelante, que no son esos que te nombraba, y después discutamos la cuestión tributaria, porque estamos cayendo en una trampa de pensar, vuelvo a decirlo, de que por una baja de impuestos vamos a tomar más gente, y esto lo está diciendo José también, la realidad, y esto ya está demostrado, es que no vamos a tomar a nadie, y vamos a seguir con concurso preventivo. Pero que ningún país adelante vendiendo huevos. Bueno, pero hay nada algo de estoy anonadado, ni vendiendo limones. Hay algo que dice Durán Barba, que es cierto. El gobierno es un gran generador de opinión pública. Algo así fue la frase. Yo te digo una cosa, ¿sabes qué? Disculpa que te corrigen esto. Los medios son los grandes generadores de opinión pública. Y el gobierno le da los títulos. Porque, por ejemplo, pero fíjate que había 3 títulos con los famosos DNU. Sí. Estaba el ARSAT, extinción de dominio,
Y el tema de la Secretaría de Deportes. Sí. ¿Cuál fue la etapa de los diarios más importantes? La extinción de dominio. Claro, Y nadie que los entiende peronistas no queremos la extinción de dominio porque no queremos devolver toda la plata que nos robamos. Y nadie entiende Claro. la importancia del ARSAT, que es fabricar satélites. Claro. Pero no, a ver, instalar la pero para extinción un de dominio gobierno- que es por la galería, es para que... Yo conté ayer lo mismo y lo vuelvo a repetir. El otro día, parado en un peaje, en Tortuguitas había un Audi TT que decía de la extinción de dominio, policía de la provincia de Buenos Aires. Y enfrente un Mercedes-Benz 0 kilómetros que decía extinción de dominio, policía de la provincia de Buenos Aires. Ya el Mercedes estaba chocado. Pero por supuesto. Entonces, ¿qué negocio haces vendiendo o dando la... Es todo publicidad, marketing. Bueno, Ahora, pero la realidad Antonio, es otra. vos estás anonadado hace un par de días con el tema de la venta de huevos como Estoy sorprendido. como un gran anuncio del gobierno. Claramente, un gobierno que anuncia con bombos y platillos la exportación de materia prima y la importación de manufactura en un país donde las pymes cierran, donde no hay consumo, donde hay desempleo, no parece incoherente. Ellos han hecho una suerte de prostitución de la semántica. Ellos sistemática y permanentemente están haciendo grandes anuncios, elocuentes anuncios, que son precisamente lo contrario a lo que están diciendo. Cuando, bien decía él, hablan de la reforma laboral como la solución para la generación de empleo. De esto hablan, bajarle los impuestos a los empresarios, y claramente lo dijo Ariel. ¿Quién va a fabricar chancletas si no van a haber señoras que compren chancletas? Por eso lo dice siempre Sí, José, Ariel y El punto Agustín, también, ¿no? hablando de los anuncios y hablando de lo que en alguna medida algunos empresarios que acompañaron a la gira a India decían, Argentina tiene un costo, Argentina Federal me refiero, la que va más allá de la General Paz, tiene un costo logístico muy desmedido respecto a los países. El transporte. Vos, en Salta, que es un costo ¿Cuál fue el logístico. principal déficit que yo le veo al gobierno en eso? A los norteños, ¿no? Anunciaron un plan Belgrano que tenía como oferta electoral 16.000 millones de dólares en 10 años. Yo te aseguro que en estos 3 años y medio no se invirtieron casi 5.000 millones de dólares Ni una en vía. conectividad. No. En comunicaciones, en darle al transporte mayor competitividad a la Argentina. Hoy, lamentablemente, tengo que decir que seguimos en un país donde la diferencia entre los centros más poblados y más ricos son 8 veces más que los menos ricos. Este es un gran problema. Ahora, el gobierno anunció esta última semana con bombo y platillo el primer tren que llegaba del Belgrano Norte con 1.700 toneladas a... Sí, no, pero vos, el plan Belgrano tenía que ver con vías, obviamente la recuperación del ferrocarril, también con carreteras, tenía que ver con conectividad. Digamos, ¿qué se fue tergiversando? Más allá de que puedan haber hecho alguna inversión puntual. Se fue tergiversando que terminó el cordón cuneta de la municipalidad del norte, de alguna ciudad del norte, siendo Plan Belgrano. El Plan Belgrano en su matriz, que nos dijeron a los argentinos, era el transporte, era la conectividad. Y lo que es una cosa, digo, porque es importante marcar, digo, esto no es producto de errores, obra de la casualidad, digamos, todo lo que hoy estamos viviendo es la consecuencia lógica de cada medida de política económica que se tomó. Digo, si vos eliminaste retenciones a los sectores primarios, no vas a tener más que aumento desmedido de los precios de los alimentos por encima del nivel general de precios, y no vas a tener más que una reprimarización de la economía y ir a lo que vos decís, depender de vender huevo o vender limón. Por eso digo, si vos montás una bicicleta financiera con altas tasas de interés, traes a los capitales especulativos, los desregulás para que puedan entrar cuando quieran, no vas a tener más como resultado que una corrida cambiaria, que una dolarización de carteras, que una destrucción del aparato productivo producto de la atracción del capital especulativo financiero. Entonces digo, todo lo que hoy está pasando en la Argentina es la consecuencia de cada una de las medidas de política económica que este gobierno tomó desde el día 1. Eso es lo que hay que entender en este año, que tenemos que, entre todos, decidir. Coincido en algo que dice Agustín respecto al panorama en general, pero además yo quiero discutir la competitividad. Yo no me niego como empresario a discutir la competitividad y creo que es necesario discutirla. Y vos fíjate que en muchos sectores como los nuestros, el tema logística es el 25%, el 23%, el 20% de lo que es el valor final. Ahora,
Imagínate. Yo te voy a preguntar a vos, Antonio, ¿quién regula el combustible? ¿Quién regula los peajes? ¿Quién regula el combustible? El Estado. Entonces, digo, vos me estás hablando de, por un lado, querés achicar salarios, con lo cual me matás el mercado interno, y por otro lado me subís todos los costos cuando yo tengo que mandar la mercadería al interior, porque vos, que regulás estos insumos básicos... Aumentaste todo. Bueno, y fíjate lo que pasa en el perfil exportador, hablando de India. Es decir, no solo hicieron una reducción de los reintegros en un 66%, los reintegros de las exportaciones, sino que por primera vez en la historia económica argentina le pusieron retenciones al valor agregado indiscriminadamente, 3 pesos por dólar. Eso no existe en el mundo. Es decir, en el mundo están buscando incentivar la exportación. A nosotros nos dijeron, bueno, señores, no vamos a cuidar el mercado interno, desde los hechos lo dijeron. Vamos por el perfil exportador, pero por otro lado le subieron la carga tributaria a la industria de una forma espantosa en ese sentido. Entonces esto es como, la metáfora sería, bueno, vamos, ustedes industriales vayan a correr una carrera de 100 metros, antes de empezar a alargar la carrera nos ponen un lastre de 10 kilos en cada pierna y el Estado se pone en la tribuna como diciendo, bueno, ahora tienen que ganar. Ser competitivos, pero digamos, o me das las herramientas desde la macroeconomía, desde la economía, desde la producción, para que yo pueda ser competitivo, o por lo menos no tener que soportar que muchos dicen, no, porque ustedes no son los competitivos. Hoy la secretaria de Comercio Exterior dijo, vamos a subir a muchas empresas a esta ola exportadora. Digo, con estas cuestiones del marketing que se dicen, porque la realidad es que el 65% de lo que exporta Argentina son productos agropecuarios. Entonces, vos te encontrás con que este tipo de anuncios y que la solución para ganar mercados en el exterior es la digitalización, que está muy bien. Agilizar los trámites, tener la ventanilla buce, fantástico. Es para agilizar trámites. Pero vos los mercados lo ganás, como dice José, lo ganás con una tasa competitiva, lo ganás con un insumo que pueda regular, lo ganás con tarifas competitivas, como hace el mundo que subsidia la energía a sus empresas, a su industria. Entonces, digo, después podés hacer anuncios. ¿Y cuál es lo que te venden? Todo esto del microemprendedurismo. Bueno, entonces los microemprendedores exportan. Y el exporta simple, tiene operaciones... Déjame marcar una cosa. Yo les pregunto una cosa, a ver, ¿en qué se va a reconvertir la embotelladora de Coca-Cola? No, por eso. ¿En qué la vas a reconvertir? A vos te dicen reconvertir. Pero además déjame marcarte algo, digo, esta idea de la competitividad, de la cual, una cosita, esta idea de la competitividad de la cual estamos hablando es importante porque implica un laburo de fondo que en Argentina no se da nunca, esta discusión que estamos teniendo acá. Y ahora lo que está pasando por estos días está bueno porque desenmascara también un gran verso histórico en la Argentina, que es lo de la competitividad vía tipo de cambio. Fíjate que el año pasado hubo una devaluación de más de 100%, hoy salió el dato de la balanza comercial argentina que dio superávit chico, 372 millones de dólares. ¿Pero por qué? Porque la importación se derrumbó. La industria, 2/3 partes de los insumos son importados. Se derrumbó 27% producto de la recesión, pero las exportaciones también cayeron. 5 puntos. Entonces, no te incrementa el perfil exportador el hecho de devaluar el tipo de cambio. Lo que te lo incrementaría realmente es un rol activo del Estado, una política de competitividad sistémica, de lo que estábamos hablando acá, que hoy y una visión federal. Fíjate, estuve en la cooperativa de productores de tabaco en Salta, que tienen todo un sistema para reclasificar sus productos previo a transportarlos. Le pusieron una retención sin discriminar y sin entender que tenían valor agregado de 3 pesos los tipos. Obviamente es un sector que para el norte emplea, se castigó el valor agregado y ahí te castigan, a contramano de lo que va el mundo. Yo lo quiero llevar nuevamente al terreno de la política. O sea, yo quiero llevar esto al terreno de la política nuevamente. Sí. Es que esto es política económica. No. A ver, por supuesto que es política económica, pero lo quiero llevar al terreno de la política. Totalmente. A ver, nosotros tenemos una suerte de sorpresa cotidiana e indignación de muchos sectores, como veíamos hace un rato de la Unión Cívica Radical, que es quien le pone la territorialidad al PRO para que logre ganar una elección en gran parte. Vemos muchos dirigentes peronistas que están hablando de límites en función de los armados electorales para poder torcer el rumbo de este gobierno, que claramente lo va a torcer cuando lo saquemos de las urnas. No lo va a torcer antes, no se le va a prender una lamparita para los industriales, no va a generar mercado interno, porque tienen esta política, como dijo Agustín, todo esto es consecuencia de la política económica del gobierno, que además, me hago cargo de lo que digo, para mí son una suerte de lúmpenes, porque ni siquiera le llegan a los talones a la década infame, ni siquiera le llegan a los talones, porque ni siquiera son oligarcas.
O sea, son lúmpenes que vinieron a hacer lo que están haciendo. Entonces, hay que recuperar en términos políticos, este es un año electoral, hay que recuperar en términos políticos sin pensar que el 10 de diciembre, perdóname, sin pensar... Pero ¿sabes cuál es la fibra política? Dejar de lado la miseria política. Por supuesto. Y hacer políticas de Estado. O sea, en lugar de ser politiqueros, sean estadistas. Pero ¿sabés qué pasa, hacer Antonio? políticas a largo plazo. ¿Sabés qué pasa? La agenda de desarrollo. ¿Qué vamos a hacer en el país? Te voy a contestar esto. Durante 12 años, en este país hubo políticas de Estado. El ARSAT no fue una explosión. Totalmente. Hubo políticas de Estado de desarrollo de la industria, desarrollo de las pymes, desarrollo de la tecnología, desarrollo de la educación. Ahora, en solo 4 años, ni siquiera 4 años, han destruido todo esto que se había implementado como política de Estado. Tengo que hacer una pausa, mira. Dale. ¿Sabes cuál es el desafío? Que la política de Estado es blindarla para que no parezca un audaz y haga lo que está haciendo. Sí. Porque esa es la política, vos tenés que blindarla. Acordate que sacó un DNU que dio por tierra con 140 leyes al principio del gobierno y hubo gran parte de la oposición que lo apoyó, Déjame ir a una pausa, ya venimos.